Mateo 4:1. Mientras buscas allí, me gustaría que me acompañes. Si tenés Biblia, si no, va a estar allí proyectándose. Yo meditaba en este pasaje, en algunas preguntas que siempre nos hacemos, quizás cuando comenzamos a transitar en los caminos de Dios. Me lo he hecho muchas veces estas preguntas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios permite que experimentemos situaciones difíciles en nuestras vidas? ¿Alguna vez te preguntaste por qué salta el celular en el medio? No, mentira. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios, si siendo Dios todopoderoso, simplemente no me saca del lugar de la tormenta y me coloca, vamos a cambiarle el lugar, porque los chicos ya dos platos, ¿no? Las chicas también, y nos coloca en Punta Cana? Hoy dijimos Playa del Carmen. Caribe. ¿Por qué Dios no me saca de esta tormenta y me mueve a un lugar de paz? ¿Por qué el Señor, si es Dios todopoderoso y Él todo lo puede, simplemente no me quita este dolor? ¿Por qué sigo atravesando esta dificultad, esta circunstancia? ¿Por qué me duele? ¿Por qué estoy en este dolor del cual quiero salir? No quiero estar acá. ¿Me ha pasado solo a mí? Que le he preguntado a Dios, ¿por qué, Señor? Si para vos es tan sencillo como decir una palabra y transformar mi realidad. Si así de fácil tú lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué tengo que atravesar situaciones de mi vida que me duelen? Mirá qué interesante lo que dice Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias. Estamos en tu casa, juntos, unánimes, como dice tu palabra, con un mismo sentir, con un mismo propósito que es conocerte, permitir que seas tú quien transforme nuestro corazón. Señor, hemos orado, pero quiero entregarte este tiempo especial para que tú dirijas todas las cosas. Cierra mis labios para todo aquello que no provenga de ti, que sea mío, de mi carne, para que solamente tu palabra sea compartida hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte un facto, como dicen los chicos. A Dios le preocupa mucho más nuestro carácter que nuestra comodidad. Voy de nuevo. A Dios le preocupa mucho más nuestro carácter que nuestra comodidad. Por esta razón es que Dios permite toda clase de circunstancias formadoras de nuestro carácter. Desilusiones, problemas, tormentas y también desiertos. El desierto es ese lugar del cual queremos salir, un lugar seco, árido, un lugar donde no vemos vida. Pero a mí lo que me llamó la atención apenas leí este pasaje fue que fue el Espíritu Santo de Dios quien lo llevó a Jesús al desierto. El Señor Jesús fue al desierto, pero porque fue el Espíritu Santo quien lo colocó allí. ¿Me seguís? No le pidas a Dios que te libre de una crisis que Él permitió para enseñarte. No le pidas a Dios que Él apague el horno de fuego que Él usará para enseñarte que Él está contigo. ¿Se acuerdan de los jóvenes que estaban en el horno de fuego? Y ahí entendieron y conocieron que Dios estaba con ellos. No le pidas a Dios que Él calme las tormentas, que Él calme las aguas, que Él está agitando para enseñarte que podés caminar sobre las aguas. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, complejas, dolorosas, es cuando tenemos que preguntarnos si estamos allí por nuestras propias consecuencias o quizás no haya sido el Espíritu de Dios que me está poniendo en ese desierto para enseñarme algo. La cuestión es qué, pero ya vamos a llegar. También estoy seguro que vos coincidirás conmigo en que cuando estamos en una situación límite, en una situación difícil, compleja, es donde realmente uno puede saber y conocer cómo es el estado de su corazón. ¿Verdad? Cuando yo estoy ante una situación límite, sale a la luz lo que realmente había en mi corazón. En el medio de la alegría, del gozo, de la abundancia, de la paz, uno podría decir estamos bien. Entonces
Uno podría incluso autoconvencerse de que su corazón está bien, pero cuando uno se enfrenta a una situación límite, uno descubre realmente cuáles eran las prioridades de nuestro corazón. Uno descubre realmente cuáles cosas estaban en primer lugar en nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿tú seguirías a Jesús si se acabaran los panes y los peces? ¿Tú seguirías siendo seguidor de Jesús? ¿Seguirías amando a Jesús si Lázaro no resucitara? ¿Seguirías amando al Señor si las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? Si las cosas parece que no son lo que nosotros creemos que tiene que ser. El desierto, la tormenta, es un lugar en donde vos y yo vamos a poder demostrar, pero no a otros, sino demostrarnos, autoconocernos de cómo está nuestro corazón. El desierto va a ser la oportunidad que vos tenés para realmente demostrar tu amor, tu fidelidad y tu dependencia de Dios. Amén. En el desierto lo vas a poder descubrir. En el desierto, en la tormenta, te vas a poder conocer. En el desierto, en la tormenta, en la dificultad, en la desilusión, en la tristeza, en la angustia, vas a poder descubrir qué es lo que realmente estaba gobernando tu corazón. Entonces, la primera pregunta que me surgió cuando leí esto fue: ¿por qué al desierto? Y el Señor me decía esto: porque en el desierto, porque en la situación límite, nuestro corazón va a ser revelado. Porque el Señor es un Dios del valle y el Señor es un Dios de las montañas. Está arriba y está abajo. El Señor es un Dios de la multitud, es un Dios que nos lleva a la ciudad y es un Dios que nos lleva al desierto. Hay cosas que en la ciudad, que en el ruido, no vas a poder escuchar de Dios. En el servicio, en la música del día a día, en la congregación, en tu servicio habitual, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Quizás Dios en momentos tenga que llevarte a un desierto para que escuches la voz de Dios con más cercanía. Y digo: Señor, ¿por qué al desierto? Señor, ¿para qué lo llevas al desierto? ¿Y qué me dice la Biblia? Fue llevado por el Espíritu de Dios para que sea tentado. El Espíritu de Dios lo lleva a Jesús al desierto con un propósito: que sea tentado, que sea probado, ¿verdad? Valga el sinónimo, para que sea probado. Y acá hay otra gran verdad que el Señor me mostraba. Su plan con nosotros es perfeccionarnos, no es mimarnos. Si bien por supuesto que Él te ama y Él te cuida, su plan para cuando nos salvó, cuando Él salvó tu vida, cuando Él llegó a vos, llegó a tu familia, llegó a mi vida, a mi familia, su plan no era convertirnos en un osito de peluche, ¿verdad? Ponernos en una cuchita de peluche y tenernos todo el día en la estufita, que yo veo a la perrita mía y digo: ay, yo quiero eso. Pero la estufa se va y se pone en su camita ahí. Y digo: ay, ¿quién pudiera estar ahí toda la vida, no? Ya nos va a llegar ese tiempo en el cielo de gozo, de regocijo, de descansar, aunque también vamos a servir y trabajar en los cielos, amén. Pero el Señor no te salvó para que seas su osito de peluche intacto, que Él te quiere cómodo en la cómoda. El Señor te salvó con un propósito. Todos nosotros los que estamos aquí, vos y yo, sea cual sea tu antigüedad en la iglesia, sea cual sea el tiempo que lleves acá, quizás hoy es tu primer día, quizás es tu quinto día, pero quiero decirte algo: el Señor no te salvó solamente para que estés acá escuchando la palabra. Si bien es necesario, es algo que no podemos dejar de hacer, venir a la iglesia, escuchar la palabra, alabar a Dios, hay un propósito mucho mayor por el cual el Señor nos llamó a este lugar. Y es tu deber y es mi deber encontrar cuál es ese propósito. Dice Efesios 2:10, también Efesios 4:12, luego lo puedes buscar, que todos nosotros fuimos llamados a ser ministros de Jesús. Ministros del Señor, todos. No solamente los pastores, no todos van a ser pastores, pero sí todos tenemos que ser ministros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo fuimos creados para ser ministros de Dios. ¿Y qué es ser un ministro? Es alguien que ministra. ¿Qué es ministrar? Ministrar es servir. Ministrar es servir a otros. Es darle a las personas, darle al cuerpo de Cristo de los dones y talentos que Dios puso en ti y únicamente en ti para beneficio del cuerpo. Esto lo compartíamos hoy también en la clase de discipulado 11:45 y lo conversamos y fue una bendición. Tú tenés un don, un talento, una particularidad única
que yo no tengo, que el que está a tu lado no tiene, y Dios puso en ti para beneficio de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Acá no hay ninguna persona, ninguno de nosotros que pueda decir, yo soy un poste que no sirvo para nada, no tengo nada, no sirvo para nada, no sé hacer nada. No, eso no es así. La Biblia me enseña que todos nosotros tenemos por lo menos, porque también hoy surgió eso, ¿verdad? Por lo menos uno, pero seguramente tengas más de una habilidad, un talento, algo que Dios puso especialmente en ti, y eso es para que tú lo compartas con otros. Amén. Entonces ese es el propósito de Dios para el cual Él te lleva al desierto, para perfeccionarte, para que aprendas, para que aprendamos a desarrollar el carácter de Cristo, para que crezcamos en el carácter de Cristo. Vamos a buscar Efesios 4:13, si me acompañás. Dice así Efesios 4:13, está en pantalla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esto tú y yo fuimos llamados, a alcanzar la estatura de Cristo. Y yo digo, wow, eso a mí me parece un montón. Pero te quiero decir algo. Si yo fui llamado a ser un hombre conforme a la estatura de Cristo, cuando decimos estatura no nos referimos, ¿verdad?, a la altura. Algunos ya nos quedamos ahí, más no vamos a crecer, por más que nos esforcemos y nos estiremos, hasta ahí llegamos. Me está diciendo a la estatura del carácter de Jesús. Y lo que yo quiero intentar transmitirte esta noche, si el Señor, si Dios, su propósito es llevarte a la estatura de Cristo, ¿vas a conformarte con menos de eso? Si el Señor me quiere llevar a mí a ser como Cristo, que la gente cuando me vea diga, hay algo especial en vos, no sé qué es, pero no sos igual al resto del mundo. ¿Qué es lo que tenés? Si el Señor tiene como propósito llevarme a mí a la estatura de Cristo, yo no me puedo conformar con menos que eso. Yo no me puedo conformar con ser una versión mejorada de mis padres, una versión apenas mejorada del Hassan del año pasado, una versión apenas mejorada de mi familia. Yo no me puedo conformar con eso cuando el propósito de Dios es que mi carácter alcance el carácter de Cristo. Y esa debe ser tu meta, que nuestro carácter sea formado. Ese es nuestro propósito. Y cada vez que elegimos hacer lo correcto, cada vez que frente a una situación elegimos responder a esa situación a la manera que Dios respondería y no de acuerdo a nuestras inclinaciones naturales, ahí estamos desarrollando nuestro carácter. Cada vez que el Señor nos pone en una situación en la que yo tengo que actuar de una manera, en la que mis instintos naturales me dicen que actúe de una manera y la palabra de Dios me dice que yo actúe de otra, cuando yo elijo actuar como Dios me pide que actúe, paréntesis, independientemente de que lo sienta o no lo sienta, mi carácter va a crecer. Cuando yo elijo actuar de la manera que Dios actuaría. Hasta acá todo bien, pero ¿cómo puedo yo saber, Hassan, cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el manual? ¿Qué es lo que tengo que alcanzar? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi meta? La meta está en Gálatas 5, 22 y 23. Lo que la Biblia nos enseña como los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el cuadro perfecto. Yo que vos lo imprimo y lo pongo en mi escritorio, en mi cama, cómo tengo que ser, cuál es la estatura de Cristo, cuál es el carácter de Jesús, a qué debo apuntar, a qué Dios me está llamando, a qué Dios me está perfeccionando, a qué Dios me está impulsando a ser una persona que ame, a ser una persona que tenga gozo, paz, paciencia. Estas son las cualidades, las virtudes que el Señor quiere desarrollar en mí y quiere desarrollar en ti. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios esta obra imposible para mí? Desarrollar estas virtudes. ¿Cómo hace Dios para desarrollar y producir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas?
poniéndonos en circunstancias exactamente opuestas para que vos y yo tengamos que elegir. Porque la formación del carácter siempre va a involucrar una acción. ¿Amén? Siempre va a involucrar una acción que es una elección. Voy a estar frente a una situación. Un día vas a estar frente a una situación en la que vas a tener que elegir cómo actuar. Y la decisión que tomes, la elección que tú tomes, es lo que va a determinar si tú pasaste la prueba de carácter o no pasaste la prueba de carácter. Voy a estar ante situaciones que voy a tener que elegir si actuar como mi corazón me lo está diciendo o como la Biblia me lo está diciendo. Dios me va a poner en circunstancias donde yo voy a tener que elegir si actúo como mis padres actuaron, mis abuelos actuaron, o voy a actuar como la palabra de Dios me dice que actúe. Y cuando yo elijo, es una elección, elijo actuar a la manera de Dios, mi carácter creció. Mi carácter comienza a crecer y a alcanzar la estatura que Dios quiere que alcance. Entonces el Señor te va a poner en situaciones exactamente opuestas. Si el Señor quisiera desarrollar el amor, el Señor te va a poner una persona al lado que sea un poquito complicada de amar. ¿Te ha pasado? No te va a poner al lado mío que soy... No, mentira. Capaz que Dios me está poniendo al lado tuyo para que aprendas a amarme, para que desarrolle el amor, la paciencia, ¿no? Yo sé que soy un poco complicado. Entonces, ¿cómo va a ser Dios para desarrollar el amor en mí? Es poniéndome al lado de una persona a la que yo tenga que elegir amar, porque no es tan fácil amar. ¿Cómo va a desarrollar Dios el gozo en mí? Dios lo va a desarrollar poniéndome en un tiempo de aflicción, para que yo aprenda y entienda que una cosa es la alegría, que es momentánea, que es pasajera, que la alegría es externa, que depende de que si Uruguay gana o pierde. Ay, no quería tocar ese tema. Pero el gozo es otra cosa mucho más profunda, el gozo es una cosa mucho más eterna, el gozo es una cosa mucho más permanente. Yo puedo estar gozoso en mi interior, sentir el gozo de Dios, el gozo de la salvación, el gozo y la paz de estar en Cristo en medio de la situación más difícil de mi vida. Triste, quizás temporalmente, angustiado temporalmente, pero con gozo en el corazón. Completamente imposible de explicar humanamente, pero es lo que Dios quiere desarrollar en ti. Y Él va a enseñarte a cultivar el gozo de Dios en medio de la aflicción. Él va a desarrollar en nosotros la paz, ¿dónde? ¿En una playa del Caribe? En las tormentas. ¿Quién fue? Muy bien, te ganaste un chocolate. No, mentira. Él desarrolla la paz dentro de nosotros, ubicándonos en medio de la tormenta. ¿Cómo va a desarrollar Él la paz? ¿Cómo va a Él enseñarme lo que es la paz si no estoy en medio del caos, en medio de la tormenta, para que yo aprenda a confiar en Él? ¿Me estás entendiendo, verdad? Él va a desarrollar cada una de esas virtudes. Él va a desarrollar cada uno de esos frutos, porque su objetivo es que tú crezcas, hasta la estatura de Cristo. No que seamos unas personas cómodas, que vivamos simplemente pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, ¿por qué al desierto? ¿Por qué atentarlo? Y la tercera pregunta y última ya para ir finalizando. ¿Por qué a Jesús? Mateo 4:1 de vuelta. ¿Por qué a Jesús? ¿Por qué fue necesario que el Espíritu llevara al desierto a nuestro Señor Jesús? Dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo y en todo fue hallado perfecto. Jesús nunca cometió un pecado. El Señor fue tentado en absolutamente todo. Cualquiera sea tu tentación, mi tentación, el Señor la sufrió. El Señor la experimentó. El Señor la vivió. ¿Y por qué Jesús tuvo que ser tentado en todo? Para que tú y yo hoy tengamos esperanza. Para que tú y yo hoy sepamos que si Jesús pudo vencer la tentación, que si Jesús pudo vencer y ser victorioso, tú y yo también podemos. Pero vos me decís, Hassan, pero Jesús es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo te quiero decir una cosa. El Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que habitaba en Cristo, habita hoy en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que te levanta cada mañana para ir a trabajar. Es el mismo Espíritu. Lo que pasa es que muchas veces vivimos inconscientes de su presencia. Inconsciente no es la palabra. Vivimos ignorando su presencia.
Una vez escuché, no está acá, pero algo que me encantó, que el reino de Dios no es invisible, es imperceptible, que no es lo mismo. Recordarás cuando allí estaban en una batalla y Eliseo dice que mi siervo pueda ver que tú estás aquí. Y cuando se abren los ojos del siervo, ve todo el ejército de Dios. Entonces, el reino de Dios, la presencia de Dios, quizás no la estás percibiendo porque hay mucho ruido. Deja que el Espíritu Santo te hable cada mañana. Convencete de que el Espíritu Santo está dentro de tuyo, dándote la fuerza que vos creés que no tenés. Él te va a dar la fuerza para vencer cada tentación. Él te va a dar la fuerza para tomar la mejor decisión. Él te va a dar la fuerza para elegir el camino correcto ante cada circunstancia. Amén. El mismo Espíritu Santo que estaba con Jesús es el mismo Espíritu que hoy está aquí. Está dentro tuyo y también está aquí para fortalecerte, para ayudarte, para decirte que Él está interesado en que tu carácter crezca, en que no quiere que seamos las mismas personas día tras día, sino que podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, para que puedas encontrar cuál es el propósito de Dios para tu vida en este lugar. Si yo hoy preguntara a todos nosotros, ¿quién de nosotros tiene absolutamente claro cuál es el ministerio que Dios tiene, que tú tenés para esta iglesia? ¿Cuál es esa habilidad, ese don, ese ministerio que Dios quiere que tú desarrolles aquí? Y no hablo de cargos, no hablo de títulos, hablo de habilidades, de dones, de talentos. ¿Cuál es eso tan especial y único que tú tenés para beneficio de la iglesia? Si no lo conoces, ese es tu próximo paso, ese es tu próximo deber. Señor, mostrame, enséñame cuáles son los talentos, las habilidades, dones, qué es lo que tú depositaste dentro de mí para que yo pueda ser de bendición. Porque cuando yo lo descubro, cuando yo lo encuentro y comienzo a servir a Dios en ese lugar donde Él diseñó para mí, me siento como pez en el agua. Como decía la pastora Mónica hoy, Jesús decía, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando yo llevo la tarea de Jesús, cuando yo llevo lo que Jesús me encomendó a mí, lo que Él diseñó para mi vida, eso se me hace fácil, eso se me hace agradable. Amén. Tenés que descubrir y encontrar cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Amén, porque tenés un lugar, hay un lugar para cada uno de nosotros. El cuerpo se duele, el cuerpo sufre cuando uno de sus miembros no solamente no está, sino que también cuando está mal, no está trabajando de la forma correcta, está enfermo. El cuerpo se enferma cuando uno de sus órganos funciona mal, ¿verdad? De la misma manera, cuando uno de nosotros no funciona en el cuerpo como debe funcionar, ese cuerpo lo siente. Amén. Y el Señor te está diciendo en esta noche, no me pidas que te saque del desierto al que yo te lleve. No me pidas que te calme las aguas que yo estoy agitando para enseñarte algo, que yo estoy usando para hacerte crecer. No para destruirte, no para hacerte sufrir, sino para hacerte crecer. Amén. Mientras pasa el grupo y te invito a ponerte de pie. La invitación de esta noche es a que confíes en el Dios que te salvó. Que confíes en el Dios que un día se acercó a tu vida, que salvó tu vida, tu familia, salvó tu casa, salvó tu alma del infierno. Que confíes en que Él te salvó con un propósito mucho mayor del cual vos creés que tenés. Que comiences a ver la crisis, el desierto, las tormentas como un lugar especial que Dios preparó para que vos y yo podamos desarrollarnos en el carácter de Cristo. No te quejes de la situación, no te quejes del lugar en el que estás, no te quejes de la tormenta que te tocó vivir, más bien ora y pídele al Señor que te enseñe cuál es esa virtud que tú tenés que desarrollar en este tiempo. Y si me permitís darte un consejo, que también me tocó experimentarlo, aprender rápido la lección. Aprender rápido la lección porque Dios no se va a rendir contigo. Porque Él te va a probar hasta que Él pueda decir de ti que eres un obrero aprobado. Él va a trabajar en ti hasta que consiga en ti todo lo que Él soñó y diseñó para tu vida. Entonces, si Él te enfrenta a un examen de vida,
en el cual tú tienes que tomar una decisión, una elección y elegir lo que Dios dice que hagas. Si fallamos, esa prueba va a permanecer allí. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, pero ¿por qué estoy en esta situación? Siempre vuelvo a la misma situación, siempre vivo en la misma tormenta, siempre vivo en el mismo desierto, siempre atravieso las mismas circunstancias. Es porque quizás todavía no has actuado como Dios te está pidiendo que actúes en esa circunstancia. El día que tú tomes la elección correcta, el día que tú actúes como Dios actuaría, el día que dejemos de lado nuestras emociones, lo que me dice el corazón, que es engañoso según la palabra, el día que yo decida actuar como dice la Biblia y no como yo quiero actuar, ese día tendremos el 10 y pasaremos a un nuevo nivel. Un nuevo nivel en su presencia, un nuevo nivel de intimidad, un nuevo nivel de poder, un nuevo nivel de servicio, y vas a estar pronto para un examen más complicado. Pero para seguir creciendo hacia el carácter y llegar y alcanzar la estatura de Jesús. Y yo no sé vos, pero yo no me puedo conformar con menos que eso. Quiero seguir creciendo para que el Señor pueda usarme. ¿Y para qué? ¿Para qué alcanzar la estatura de Cristo? Para gloriarme, decir, miren, yo soy como Cristo, soy mejor que ustedes. Para que yo pueda morir como Jesús murió. Para que yo tenga el corazón de siervo y morir por otros, así como Jesús murió por otros. No literalmente. Para que yo un día pueda decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, para que mi corazón sea tan tierno, tan dulce, tan compasivo, que yo tenga el corazón de Cristo y yo pueda morir a mí mismo cada día para rendirme al Señor, para darle de mi vida, de mi amor a otros, para que mi vida se compadezca del que no tiene, para que mi vida tenga misericordia como tiene Jesús, para que mi corazón sufra como sufre el corazón de Dios ante el dolor, para que mi corazón se compadezca del que está atravesando una dificultad y yo pueda hacer los brazos de Jesús. Yo puedo hacer el abrazo del Padre que una persona necesita. Para eso necesitamos el carácter de Cristo, para bendecir, para predicar el Evangelio. Cristo viene y viene pronto y viene a buscar una iglesia activa, una iglesia despierta, una iglesia que ame, una iglesia que sirva, una iglesia que ame al necesitado. No una persona que esté solamente cómoda esperando recibir. ¿Cómo es posible que yo no me compadezca del dolor de mi hermano? ¿Cómo es posible que mi corazón no se componga cuando un hermano, una persona que está cerca de mí está sufriendo, está atravesando una dificultad? Tengo que preguntarme realmente si amo y sigo a Cristo, si mi corazón no se duele con lo que se duele Jesús. Tengo que realmente preguntarme qué evangelio estoy viviendo, si no me compadezco, si no tengo misericordia del necesitado. ¿Qué evangelio estoy viviendo? Capaz que no es el evangelio de Jesús. Si mi corazón no ama lo que ama el Padre, quizás no tengo el corazón del Padre. Necesitamos crecer, dejar la inmadurez, crecer hacia el carácter de Cristo para empezar a sentir como Cristo. Para ser como Jesús, para morir cada día por otros, para morir cada día al yo, al ego, a mi comodidad, a mi necesidad, a mis problemas, a mis tormentas, para poder ser el brazo, el abrazo, el corazón del Padre en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ser como Jesús, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, alcanzar al necesitado y que ellos digan, yo quiero estar con esta persona porque me hace sentir la paz de Dios. Esta persona me hace sentir a Dios. Yo puedo ver a Dios cuando veo a esta persona. Yo puedo sentir al Espíritu Santo cuando estoy con esta persona. Yo puedo sentir a Jesús cuando Él está conmigo. Puedo sentir que son los abrazos del Padre cuando Él me abraza. Ese es el corazón del Padre. Eso es lo que Él quiere desarrollar en nosotros. Elige cada día hacer la voluntad de Dios y vas a crecer y te vas a sorprender de todas las cosas que Dios te va a permitir experimentar. Te vas a sorprender de todas las cosas que Dios te va a llevar a hacer. Te vas a sorprender de la manera en la que Dios te va a empezar a usar cuando seas el canal de amor del Padre. Amén. Vamos a darle gloria al Señor, a darle gracias a Dios.